El escutum, del término latino para escudo, era el icónico escudo romano grande que sostenían los soldados de una legión romana. Mientras que los escudos ovalados y circulares fueron utilizados en el ejército romano por diferentes miembros de las fuerzas armadas y en diferentes momentos durante todo el periodo de la antigua Roma. El escudo curvo y rectangular fue el principal escudo protector utilizado por los legionarios durante el apogeo del dominio militar de Roma en la región mediterránea y las distintas provincias del imperio. ¿Qué aspecto tenía un escutum? Un escutum era típicamente de color rojo, ya que el rojo era el color del dios romano de la guerra, Marte. Estaba decorado con una imagen icónica como un águila alada para representar la victoria y los relámpagos. El escutum proporcionaba una protección esencial y era una razón vital para los éxitos militares de la antigua Roma. El escritor romano, Vegecio, añadió que el escutum ayudaba en la identificación visual en el campo de batalla. Presumiblemente, tanto durante la batalla, como identificando a los soldados caídos después. Para que los soldados no se separaran de sus camaradas en la confusión de la batalla, cada cohorte tenía sus escudos pintados de una manera peculiar. El nombre de cada soldado también estaba escrito en su escudo, junto con el número de la cohorte y la centuria a la que pertenecía. Origen y desarrollo del escutum. Gran parte de la cultura romana, las creencias religiosas y las técnicas militares fueron influenciadas y se basaron en las civilizaciones circundantes, especialmente durante el periodo temprano de la historia romana desde su fundación y como una ciudad-estado incipiente. El escudo de escutum no es diferente, y se basó inicialmente en los escudos ovalados más pequeños utilizados por los etruscos y las antiguas falanges griegas armadas con lanzas. Los pequeños escudos eran muy maniobrables, pero su diminuto tamaño significaba que partes del cuerpo quedaban expuestas cuando se luchaba en una formación apretada. Esta formación de combate no solo requería una enorme cantidad de disciplina entre los individuos de la legión para funcionar de manera efectiva, sino que también requería el cambio a escudos rectangulares más grandes que pudieran proteger más del cuerpo. ¿Por qué se curvaba un escutum? Los escutum eran curvos por dos razones. La primera es que el diseño curvo, combinado con el umbo, jefe del escudo, la pequeña pieza circular en el centro del escudo, ayudaba a desviar los golpes de manera mucho más efectiva. A diferencia de una superficie plana que soportaría toda la fuerza de un golpe enemigo, una superficie curva haría que el arma se deslizara hacia un lado y resultaría en un impacto mucho menor para el soldado romano. La segunda razón es que los bordes ligeramente curvados podían superponerse con los escudos de los legionarios a ambos lados. Esto proporcionaba una protección casi completa contra los golpes enemigos para los que estaban en primera línea, y este estilo de lucha en formación en combate cuerpo a cuerpo, utilizando la espada gladies para avanzar, se convirtió en el estilo de lucha clásico para los legionarios del periodo republicano tardío y durante la mayor parte del periodo imperial. Una de las mejores descripciones antiguas de un escutum proviene del historiador griego Polibio, quien dijo de un escudo de principios del siglo II a.C. La panoplia romana consiste, en primer lugar, en un escudo, escutum, cuya superficie convexa mide 2,5 pies de ancho y 4 pies de largo, siendo el grosor en el borde el ancho de una palma. Está formado por dos tablones pegados entre sí, cubriéndose la superficie exterior primero con lona y luego con piel de becerro. Sus bordes superior e inferior están reforzados por un ribete de hierro que lo protege de los golpes descendentes y de las lesiones cuando se apoya en el suelo. También tiene un umbo de hierro fijado a él, que rechaza los golpes más formidables de piedras, picas y objetos pesados en general. ¿Cuánto pesaba un escutum? Por supuesto, una de las principales desventajas de tener un escudo más grande es que pesa mucho más y es menos móvil. Se estima que un escutum podría haber pesado hasta 10 kilogramos. Sin embargo, la creación del escutum en respuesta al nuevo estilo de lucha significaba que no era necesario empuñarlo y moverlo mucho en la batalla, por lo que su peso era en gran medida irrelevante. ¿De qué tamaño era un escutum? El único ejemplo conocido que se conserva de un escudo romano es uno que data de mediados del siglo III después de Cristo, que se exhibe en la Galería de Arte de la Universidad de Yale. Fue descubierto durante las excavaciones de la antigua ciudad de Dura Europos en Siria y mide 105,5 centímetros de alto por 41 centímetros de ancho. Tiene un grosor medio de 5 a 6 centímetros.
El testudo, en latín, tortuga. Una formación defensiva romana que ha permanecido en el interés popular desde que se utilizó en la antigüedad es el testudo. Testudo es la palabra latina para tortuga, y es un nombre adecuado para esta formación, donde los escudos de los hombres detrás de la línea del frente los colocan sobre sus cabezas. Con el aspecto de una tortuga que ha movido la cabeza y las extremidades dentro de su caparazón para una protección completa, esta formación defensiva se utilizaba, y era muy eficaz, para protegerse de los proyectiles enemigos entrantes que caían desde arriba, como flechas, lanzas u objetos lanzados por los defensores en lo alto de las paredes. De hecho, el escritor romano Dion Casio afirmó que la formación de testudo era tan fuerte que no solo un hombre podía caminar a través de ella, sino que incluso un caballo y un carro podían ser montados sobre los escudos en la parte superior. ¿Por qué el escutum cayó en desuso? A pesar de su abrumadora importancia y una de las principales razones del éxito del ejército romano a lo largo de varios siglos, el escutum no sobrevivió a la totalidad del periodo romano. Como siempre, hay una serie de razones y factores que contribuyen, pero principalmente la caída en el uso del escutum puede estar relacionada con la decadencia del Imperio Romano en general. En el siglo III después de Cristo, el imperio que alguna vez fue fuerte y poderoso, ejemplificado por su poderoso y disciplinado ejército, estaba comenzando a desmoronarse. Por un lado, los escutum eran caros de fabricar, y el imperio simplemente comenzó a quedarse sin dinero para producirlos a escala. Esto significó que los escudos más pequeños y baratos comenzaron a convertirse en la norma. En segundo lugar, la eficacia del escutum depende en gran medida de la disciplina y el entrenamiento no solo de un soldado individual, sino de todos sus camaradas a su lado y a su alrededor. Cualquier espacio entre los escudos en una línea defensiva cerrada puede permitir un ataque del arma de un enemigo, que, si causa lesiones graves o la muerte y una persona se cae, creará una brecha más grande, y así sucesivamente hasta que toda la unidad de combate se vea fatalmente comprometida. A medida que el Imperio Romano posterior comenzó a depender cada vez más de las tropas auxiliares de provincias lejanas, que a menudo eran inherentemente menos devotas y menos motivadas para luchar por Roma, la moral y la disciplina comenzaron a sufrir. A medida que pasaba el tiempo y el declive empeoraba, los soldados se apresuraron a tapar brechas y sofocar levantamientos sin el mismo nivel de entrenamiento integral que recibieron los legionarios durante el apogeo de los poderes de Roma. Muy a menudo, los soldados romanos posteriores lucharon más en su propio estilo durante una batalla que a la manera romana, de acuerdo con las tradiciones y formas del lugar donde crecieron. Se ha dicho que un legionario romano posterior se parecía más a un guerrero germánico bárbaro que a un soldado romano. Irónicamente, esto trasladó el diseño de los escudos a los escudos más pequeños y ligeros, similares a los de antaño, que podían manejarse más fácilmente en el combate cuerpo a cuerpo individual, donde ahora estaba empezando a ser más sobre cada hombre por sí mismo en lugar de trabajar como una unidad colectiva en formación cerrada. En tercer lugar, las propias armas cambiaron, lo que facilitó un cambio en el diseño de los escudos. En el caso de los romanos, no se trataba tanto de cambios en los escudos en respuesta a las armas a las que se enfrentaban por parte de sus enemigos, sino más bien como resultado de un cambio en el arma principal que utilizaban. Durante la última parte del Imperio Romano, la espada gladius corta comenzó a ser reemplazada como arma principal por la espada, que era una espada mucho más larga de entre 0,5 centímetros y 1 metro de longitud. Era preferido, especialmente por los que estaban en primera línea, ya que le daba al soldado un alcance mucho mayor al empujar, lo que significaba que el enemigo no necesitaba acercarse tanto, y potencialmente hacer daño, antes de que la espada pudiera usarse contra él. Empuñar esta espada más larga y pesada requería que el brazo del soldado se moviera más, algo que se veía obstaculizado por el escutum. En consecuencia, se necesitaban escudos más pequeños que no cubrieran tanto el cuerpo. Estas espadas espada y escudos más pequeños eventualmente se convertirían en las espadas largas y escudos utilizados por los caballeros medievales siglos más tarde durante la Edad Media. Y así hemos llegado al final de este vídeo. Cuéntanos qué opinas sobre este tema, déjanos tus opiniones en los comentarios y sugerencias para futuros temas que te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.